tocado vivir muchos temporales en la mar y en muchos lugares del planeta, pero tan fuertes como ese, pues pocos, ¿no? Con vientos de 80 nudos, el doble de lo que es un temporal normal, y con olas de 10 metros de altura, con una mar cruzada y muy fea, ¿no? Un ciclón, al final, una borrasca tan pequeña en extensión, que bueno, a Berna y a Coillo les pilló casualmente, porque la trayectoria de la borrasca es impredecible, cuando es tan potente, al otro lado, y se libraron. Pero para ver si es desastre aquello. La marca este es más grande y estoy haciendo un rumbo norte, bueno, para donde puedo. Está realmente impresionante fuera. De hecho, bueno, también Robin Johnson es la primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo en solitario. Declaró que nunca jamás había visto una mar y un viento tan confusos como aquello, ¿no? Yo tenía claro que la vuelta al mundo empezaba en Bilbao, porque nuestros mares en nuestra costa es complicada, pero bueno, hubiera deseado que no hubiera sido tan pronto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Os hemos puesto ahora un ratito del documental de Unai Basurco, de la competición a la educación. Y bueno, lo hemos colgado en nuestras redes sociales para que lo podáis ver, ¿vale? Porque, bueno, creemos que es muy aconsejable para haceros a la idea. Y también deciros que hay gente que nos está comentando que no puede ver los directos. Uy, perdón. Que no puede ver los directos, ¿vale? Que hemos creado un canal de YouTube para poder ver las charlas que estamos haciendo estos días. Y hoy vamos a hablar con Unai Basurco y bueno, acabo de ver que se ha conectado, así que le vamos a añadir. Se está conectando. Kaiso, Kaiso, ¿qué tal? ¿Qué tal me oyes? muy bien, ¿qué tal tú me oyes, Ana? Perfecto, perfecto. Bueno, Guietorri hasta aventura virtual, ¿eh? Es que ricasco. He puesto un ratito, los primeros minutos, nada, 2 o 3 minutos, del documental, que también lo hemos compartido en las redes, porque bueno, creo que es muy chulo y muy significativo un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que está disponible, bueno, en las redes, que es Unai Basurco de la competición a la educación, ¿no? Pues para que la gente se hiciera un poquito a la idea de quién es Unai Basurco, aunque es mucho más que solo esos minutos de docu, ¿eh? Pero bueno, Bueno, la idea es eso. Hoy, bueno, como estamos todos estos días, ¿no? Charlando, para nosotros es un placer desde Tantac que estéis, todas estas personas que estáis participando estos días y especialmente tú también, Unai, gente que admiramos personalmente y profesionalmente. Pues así que un Torri, bienvenido. es que ricasco, Ana, muchas gracias. Y Soriona por la iniciativa. La verdad es Bueno, que solemos ir muy deprisa y corriendo y a veces nuestros propios amigos y amigas no tenemos tiempo para que nos ya, cuenten las historias, ¿no? Así sí, que la sí. siguiente tendrás. Bueno, yo aquí entrevistando, ¿eh? El protagonismo para vosotros. Pero bueno, a ver, vamos a hacer más o menos porque hay gente que ha enviado preguntas, ¿vale? A lo largo de estas horas y hay gente que ahora en directo también pues igual quiere participar y preguntar varias cosas. Pero básicamente hay como 3 bloques así bastante importantes, entonces, bueno, vamos hablando sobre ello y si eso, cualquier cosa que te apetezca contar, que te parece interesante o cualquier cosa que dices, mira, esto no me apetece, pues eso, que hay Son confianza. Así comodines, que ¿no? eso, hay comodín, hay comodín. Vale. Vale, entonces eso, bueno, con un poco la presentación en primer lugar, porque creo que mucha gente te conocerá, pero quizás hay alguno que se le escapa. Entonces, bueno, que sepan, ¿no? Que eres un regatista profesional, oceánico y en solitario.
y de hecho, bueno, es el único podio, ¿no?, conseguido en la historia estatal de la regata transoceánica, ¿no?, de la Velux. Y participaste participaste en la Velux 5 océanos en 2005, 2006, ¿no?, que quedaste tercero, hiciste podio, y después también en la Vendée Globe. Entonces, bueno, para la gente que no sepa un poco, que la Velux es la vuelta al mundo en solitario, pero con 2 escalas, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, una de las preguntas que nos ha llegado, y bastante, y para poner en contexto creo que es chula igual hacerla al principio, es ¿cómo es un barco para dar la vuelta al mundo en solitario? De regatas, claro. ¿Cómo es un barco? Pues es un barco muy rápido, es como una tabla de surf grande, de unos 18 metros de eslora, de largo, muy planos. El casco tiene forma de tabla de surf, con mucha superficie bélica, muy ligero, y eso hace que sea un barco muy rápido. Pero claro, normalmente rapidez y comodidad se chocan, ¿no? Así que bueno, es bastante incómodo dentro. De esos 18 metros tan solo se vive en aproximadamente unos 5 metros de largo por otros 4 de ancho. Y bueno, muy espartanos. No tienes lo que es un camarote o ni madera, ni ningún tipo de comodidad, ni baño, nada. O sea, es simplemente fibra y una especie de literita pequeña donde duermes y un camping gas. Y lo demás, pues, el mínimo peso para correr lo máximo. Así que, bueno, navegar en ellos, pues, es complejo porque el descanso es difícil, hacen mucho ruido cuando chocan con las olas y cuando planean. Los pantocazos, los golpes que pega cuando va navegando contra el viento y la mar retumba todo el barco. Húmedos. Y, bueno, por lo demás, pues, eso, muy simples, sencillos. Sí, sí, nada que ver con el Olatua, que el otro día hablamos con Xavi y nos enseñó el Olatua por dentro. Esto es totalmente una historia completamente diferente, ¿no? Sí, bueno, es que el Olatua es un lujazo, claro. El Olatua, por su barco y por su patrón, ¿no? Eso, sobre todo, sí. Sí, bueno, el Olatua es un barco pues para disfrutar con sus camarotes, como ya lo visteis el otro día, ¿no? Diferente. En los barcos de competición normalmente la diferencia es eso, que por dentro no tienen nada, ya que todos los muebles que le pongamos supondrían más peso y por lo tanto más lento. Claro, de hecho, bueno, una de las curiosidades, o por lo menos que a mí más me llamó la atención, es que el peso, claro, es tan importante que se llega a plantear hasta cortar, ¿no?, el palo del cepillo de dientes para que todo esté el mínimo peso posible. Sí, así es. Hace ya, pues yo creo que unos 50 años o así, dio un giro radical a la vela oceánica y se empezaron a comer mucho el coco con los pesos. Empezaron a hacer barcos que en vez de enfrentarse a la mar, lo que hacían era surfear. Y entonces para que surfeen los barcos pues necesitan ser ligeros. Y entonces empezaron a reducir los pesos de todo el barco. Y bueno, esto del cepillo sí, es cierto que alguno lo hizo, pero bueno, no va muy descaminado. Bueno, era como un ejemplo, ¿no? Sí, lo más importante es entender o comprender que la suma de pequeños pesos hace al final mucho peso, ¿no? Y en un barco si vas quitando de aquí y de allá un poquito, pues al final es todo la diferencia de esos kilos que no arrastras, ¿no? Que el barco no los tiene que tirar. Sí. Y una de las preguntas que nos venía en relación al barco, a todo lo que es la construcción, nos la hacía Carlos y decía que cómo es el proceso mental de construir y diseñar decidir qué barco, cómo lo quieres o tal, para dar la vuelta al mundo. Porque en este caso, ¿no?, el Paquea fue construido en Australia. ¿Y cómo fue ese proceso mental? ¿Lo tenías muy claro? ¿Tuviste ayuda? Pues es un proceso complejo y largo, ¿no? Al final son años de pensar, de hablar con uno y con otro. Bueno, hay constructores que tienen más experiencia, otros menos, diseñadores. Al final es un equipo que trabaja alrededor de lo que es el nacimiento del barco. Es complejo, pero la verdad es precioso. Yo tuve la suerte de vivirlo. Haríamos muchas cosas bien, en otras no nos equivocaríamos, como siempre. Pero ver nacer el barco en el cual vas a navegar y luego encima dar la vuelta al mundo es algo increíble, único, ¿no? Sí, muchas horas de lija, muchas horas el
la absorción de aire para que la fibra, en este caso carbono y epoxi, se quede bien pegadita y bueno, pensar mucho y luego como es un proceso bastante lento, bueno, digamos que de donde partes, del pensamiento, de las conclusiones que partes al final, pues hay una evolución también, ¿no? Y bueno, el día que lo botas, que lo lanzas al agua, que empiezas a navegar en él, la verdad es que es inolvidable, ¿no? No se me olvidará nunca. Fue en un río, lo llevamos con un camión, era un pueblo australiano muy, muy pequeño. Y bueno, en Jervis Bay, ¿no fue en Jervis Bay? Sí, sí, que además a ti te encantaría. Sí, es todo parque natural. Precioso. Es una tierra preciosa con muchos animales. Y bueno, pues ese día te juntas todos los del astillero, la gente que había estado trabajando alrededor y bonito. La verdad es que muy, muy chulo. Recomendable, aunque sea en otra escala. Yo creo que eso que dicen, lo del libro, el hijo y el árbol, le añadiría construir un barco. Sí, porque muchas veces, ¿no? La regata, digamos, se empieza a ver en el momento de salida, pero claro, antes, o sea, para llegar a la salida, esto te lo he oído a ti muchas veces, o sea, eso ya es un éxito, ¿no? Poder llegar a la salida, todo el trabajo que hay detrás. Sí, sí, sin duda, ¿no? Bueno, ya no una vuelta al mundo, que por supuesto, ¿no? Yo creo que cualquier regata, cualquier navegación que te plantees, el gran José Luis Ugarte solía decir, ¿no? Una vez que dan el pistoletazo de salida, los problemas se acaban. Vienen otro tipo de problemas y otro tipo de soluciones, pero el estar en la línea de salida es complejo, porque a veces son problemas a los cuales un marino pues no está tan habituado a solventarlos, ¿no? Y bueno, es complejo. Y más una vuelta al mundo, claro. Una vuelta al mundo con una construcción por medio, con una búsqueda de financiación, con otra prácticamente más de media vuelta al mundo de entrenamiento, con todas las normas de seguridad que tienes que cumplir, con toda tu preparación. Y bueno, hay un día en el cual ya queda una semana, quedan 3 días, 2 días, unas horas y te marcas y te vas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estábamos, ¿no? El docu empieza empieza ahí con lo que es la salida de la Velux, que fue divertida, ¿no? Movidita. Sí, sí. No sé ni cómo describirla. De hecho, una pregunta que no sé si esta será la respuesta o qué, pero una pregunta nos hizo Gonzalo Terceño, que estuvimos entrevistándole el lunes, ¿vale? Recordamos para quien... ¿El qué, Argatunay? Me suena a Gonzalo Terceño. ¿Te suena, no? Sí, sí. Yo creo que sí, que de algo, aunque sea de vista, le conoces. Algo que ya hemos hecho juntos, sí. Y él preguntaba que de tus regatas en solitario, ¿cuál sería el momento que describirías como el peor momento o el momento más duro que hayas vivido? ¿Cuál es? Bueno, pues sin duda uno de los momentos más complicados fue la salida, porque si hay una mala forma de empezar una vuelta al mundo es con el peor parte meteorológico que te puedes imaginar, que fue el que tuvimos, ¿no? Esa ciclogénesis, que ya se empezaban a hablar de la ciclogénesis aquí en el Golfo de Vizcaya, fue terrible. Se estuvo, bueno, hablando la organización, nos juntó a los patrones, nos pidió nuestra opinión para ver si zarpábamos o no, a ver si se retrasaba la salida. Y bueno, al final los ingleses dijeron que los barcos tenían que estar preparados, para que, bueno, el parte era de 40 nudos y que si un barco no estaba preparado para 40 nudos no tenía que estar preparado para la vuelta al mundo, etcétera. Y yo me acuerdo que cuando yo fui el último en opinar y era el más joven, con bastante diferencia, lo único que les dije es que bueno, si el parte era de 40 nudos, pero que en el Golfo de Vizcaya en octubre nadie te puede asegurar que sean 40 o que sean 80, como realmente fueron, ¿no? Y al final pues tuvimos un huracán, una mar terrible, la mar choca contra la costa del Cantábrica, rebota, es una zona muy, muy fea para navegar con esos vientos. Y sobre todo que todavía no nos habíamos hecho al barco ni a la mar. Fue la segunda tarde. Salimos al mediodía, pues la segunda tarde ya estábamos metidos en ese festejo. Así que sí, es uno de los temporales más complejos. Otros me han cogido ahí cerca de la Antártida, dando la vuelta ya en los 40 y 50 rugientes y aullantes. Pero bueno, ahí hay eso, como más... Perdona, Unai, eso lo explicamos, con Gon también salió el tema, para que la gente no lo sepa, ¿no? Que esos son los grados
de latitud donde pega bastante el Eso es. viento y por eso tienen estos nombres que son claros descriptivos, ¿no? De las condiciones. Sí, 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 sí. Eso es, digamos, lo más cercano a la Antártida y el viento ahí pues acelera bastante, no tiene tierra que lo pare y entonces, bueno, se va acelerando. Ahí sí que hemos tenido temporales muy fuertes, pero a favor tienes mucho espacio, no tienes costa cerca, como es el caso del Golfo de Vizcaya. Claro, que esto igual a la gente que no navega le choca el pensar que Sí, estás más seguro rodeado de mar que cerca de tierra, ¿no? sí, sí, es un pensamiento bastante común, ¿no? Y bueno, al final, cuanto más agua tengas alrededor y más agua tengas debajo de la orza, de la quilla, pues mejor. Que Las es la condiciones aleta suelen... que baja hacia abajo, ¿no? La que Eso hace es que puedas dirigir. la aleta que tiene el barco que compensa. Y bueno, ahí tienes más espacio para navegar y luego estás más hecho al barco porque llevas ya bastantes días. O sea, ahí igual te pilla el día 30, el día 40 o 50 y Claro. estás hecho todo, ¿no? O sea Pero bueno, que... también estás más solo, estás sin ningún tipo de ayuda, no tienes un puerto al lado. Y bueno, ahí la verdad es que hay buenos temporales también. Claro, ahí, bueno, para empezar, en la Beluz, menos mal que no te diste la vuelta y dijiste, mira, me vuelvo para casa, sino que decidiste seguir ahí Bueno, volví a valientemente. casa, pero para salir otra vez, sí, sí. Claro, sí, bueno, pero eso, que no te retiraste, quiero decir. Y, Sí. y después, claro, navegar en solitario. Ayer hablábamos con Marta y ella nos decía, ¿no? Que Ujú. ellos navegaron entre dos, ella y Rafa, cruzando el Pacífico y que Sí, hacían guardias de dormir 2, 3 horas. Y entonces sí. la gente nos preguntaba hoy, ostras, si entre dos duermes 2, 3 horas, si vas solo, ¿cómo gestionabas el sueño? ¿Y cómo te afecta Bueno, la falta de sueño? solitario poco, ¿no? Y en competición más. 2, 3 horas sería un lujazo, sería un día en el cual casi no hay viento, estás parado. Normalmente navegando en solitario se duerme media hora, entre 25 minutos y 35 minutos, que es un poco la vuelta al sueño atávico. El sueño atávico que tenemos, ¿no? Cualquiera de nosotros, Ujú. como si duermen los perros o los gatos, que a veces estamos hablando y se echan Claro, una que siesta. los humanos lo hemos perdido. Empezamos Bueno, ¿qué a te voy a contar? dormir, O ¿no? sea, sí, Bueno, algo, pero algo. eso, que Sí, los animales son capaces de estar, ¿no? Ahí como en estado latente y a cualquier cosa de alarma sí, despiertan y nosotros como ya teníamos cuevas y cavernas y después casas, pues lo hemos perdido un poco. eso es. Nos Entonces, acomodamos en la cueva, ya no nos perseguía el león y entonces eso. empezamos a echar esas siestas largas. Bueno, pues en el barco no. En el barco el león está ahí en cualquier momento, entonces son periodos de sueño muy cortos, repetidos muchas veces. Ujú. Y al final te acostumbras, se entrena y cualquiera yo creo que se puede acostumbrar. Más Bueno, complejo es quizás el regreso a casa, ¿no? Que luego durante muchísimo tiempo pues tienes problemas no problemas, sino bueno, que has adquirido ese modo de dormir y lo alargas en el tiempo bastante, ¿no? ujú. Sí, sí, pero vamos, yo doy fe que tu capacidad de dormir a mí me parece maravillosa. O sea, una es capaz de decir, bueno, me voy a echar una siesta, miras el reloj, no ha pasado ni un minuto y ya está ahí seco. O sea, que eso Me es... gusta. Sí, sí, Y sí. bueno, importante sobre todo darte cuenta antes de que estés cansado, que verdaderamente tengas la sensación de estar cansado, bueno, el dormir, ¿no? Sí, sí. De hecho, Luego me despierto rápido también, ¿eh? Es verdad. sí, sí, es igual de rápido. Mira, veo Yune que está conectada aquí que se ríe. Yune da fe también de estos rollos. Pues mira, vamos a dar pie ahora, porque hoy nos ha hecho mucha ilusión, que ha sido la primera vez que nos han enviado 3 preguntas, Mm. 3 chiquis, 3 piedecillas, que mira, la verdad es que los pobres creo que también lo estarán pasando mal estos días, o sea que nos han Sí, enviado 3 preguntas, ¿vale? Te las voy a venga, preguntar a perfecto. ver. Por ellos, para que se vayan a aplaudir y a Eso. hacer. Entonces, Miquel, que tiene 8 años, que este también me suena, Mm. creo que es sobri, no sé, creo que es Ujú. mi sobri, Así. pregunta que a ver cómo fuiste tan atrevido para dar la vuelta al mundo tú solo. ¿Qué hay que hacer para ser tan atrevido? ¿Cómo ha sido? Bueno, Miquel, pues no es que fuera atrevido, lo que pasa es que desde los 15 años así yo soñaba con dar la vuelta al mundo ya. Entonces, previamente a dar la vuelta al mundo en solitario, navegué muchísimo durante muchos años, intenté aprender todo lo máximo que pude, hablé y aprendí de muchas personas que habían dado la vuelta al mundo y finalmente, pues ya después de otros 15 años, empecé a navegar en solitario poco a poco, cada vez más lejos y llega el día en el cual te apuntas a una regata de vuelta al mundo, ¿no? Entonces,
bueno, siempre con mucha prudencia, con mucho cuidado y con mucho entrenamiento previo, ¿no? Y con mucho disfrute, ¿no? Por lo menos a mí me da esa sensación cuando el disfrute que transmites cuando lo haces y cuando enseñas, que se nota que es tu pasión, ¿no? Y que al disfrutarlo lo vives también de otra manera, entonces, ¿no? Sí, sí, desde luego que el que quiera navegar tiene que tener claro que le gusta y que cuando se ponen las cosas complicadas también sabe que está ahí y que ya mejorarán, ¿no? Pero tienes que, más que te guste, ser un apasionado, yo creo. Sí. Y de hecho aprovechamos para recordar, bueno, a Miquel, y si hay algún chiqui, alguna fierecilla más también escuchándonos, que si quieren aprender a navegar, ahí en Paquea Vela Escola es una buena oportunidad. Informamos. Así es, así es. Ahí con un barquito pequeñito, con un Optimis o con el raquero, enseguida empiezan a navegar. Eso es, poquito a poco. Pues otra pregunta que nos ha enviado Egoy, que tiene 10 años, es saber qué pescaste en la vuelta al mundo. Porque algo pescarías tantas horas. Sí, O sí, qué sí. comías, o si pescabas, ¿no? Pues Supongo que mira, van por ahí los tiros. pescar, de vez en cuando pescaba, no, no siempre, porque el barco va muy rápido, pero cuando iba más despacio tenía un carrete y una caña y solía pescar, pues algún bonito, algún atún, alguna dorada. Luego también caían de vez en cuando a bordo chipirones, calamares que saltaban y a la mañana pues era una gozada, porque igual tenías 3 o 4 chipirones y Y ya nada, había pues, comida. y de la misma te los comías. Y peces voladores también. Los peces voladores, bueno, ya sabéis que vuelan por la superficie del mar y a veces se chocaban con el velero y también van al puchero, que eso es proteína animal y te sienta muy bien. Claro, Necesaria. porque ¿no? Mucha de la comida que comes cuando navegas en solitario, ¿no? En estas regatas es deshidratada, entiendo. Para que pese menos, aguante más, Sí, o conservas, sí, no, o ¿no? sí que hay gente que come bastante, casi todo deshidratado, pero bueno, no es la mejor comida normalmente, tanto para la salud Sí, sí. como para los sabores. Y yo comía lentejas, arroz y pasta, fundamentalmente. Esas 3 cosas, pues repitiéndose cada poco tiempo. Qué bueno. De Vale, hecho, hoy. sí, sí. Dice, gracias, soy Egoy, pone. A ti hoy. Y la última pregunta que nos ha enviado Laia, que tiene 12 años, es que si fueras un animal marino, a ver cuál serías. O con cuál te sientes más identificado, cuál te gusta más. Uy, Laia, qué difícil me lo pones. Son todos tan chulos, ¿eh? Pues mira, he tenido la suerte en todos estos años de ver muchísimos animales, ¿no? Desde diferentes tipos de ballenas, de orcas, de delfines, de marsopas, de cachalotes, de focas, tortugas, de túnidos, de tiburones, bueno, De todo. aves también, de todo. Y no sé, me cuestaría definir uno, ¿eh? Pero 2 te voy a decir. Igual el cachalote, porque Uh-huh. son muy chulos y porque bucean muchísimo, ya lo sabrás. Sí, sí, bajan a profundidades Y bestiales. Aquí, sí, de hecho, en son el muy cañón de chulos. Avilés, en el Cantábrico, ¿no? Tenemos Eso que sí, sí. Ok. Y luego me quedaría también con los albatros, con Los unos albatros. albatros que son unas aves marinas, unas aves enormes, está casi de 3,5 metros de envergadura o así, que son increíbles. Cuando navegas alrededor de la Antártida te acompañan durante horas y durante días y son muy chulos. Son de diferentes colores, cuando hay temporal navegan muy bien con el viento y con las alas, así que quizás un albatros. Sí, sí, lo del albatros, mira, ya creía, o sea, yo he pensado, digo, creo que dirá el albatros, porque sé que te gusta mucho. Además, eso, como Sí. son aves oceánicas, ¿no? Que se pasan un montón de horas, casi toda su vida en la mar y bueno, son preciosas, como todas las aves Son marinas preciosas. también, ¿no? Que tienen la pareja de por vida, van solo a tierra a Mm. anidar, bueno, sí, 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 muy muy, chulas, muy muy chulas. emblemáticas. O sea que, Pero bueno, me costaría elegir, ¿eh? Porque ya te digo, eh, la ya que son todos muy chulos. sí, Y sí, de quizás hecho, que me bueno, dejen ser uno, que me dejen entrar en el grupo, como Unai. eso, bueno, yo creo que estamos aprendiendo un poco, ¿no? Con esta situación, a darnos cuenta de que somos una especie más en el planeta, los humanos. Sí, poco a poco vamos aprendiendo. Sí, sí, además es uno de los objetivos también de estas charlas, ¿no? O sea, visibilizar
bueno, lo que es el planeta, los animales tan fascinantes que hay, la biodiversidad que tenemos y lo interesante e importante que es cuidarla. O sea que Así tenemos es, en cuenta. así Sí. es. Vale, relacionada con la regata, nos pregunta Valerie, que la conoces, que suele venir, ¿no?, a Paque a navegar. Sí, sí. Una Pregunta, profesora nuestra. eso es, pregunta, ¿qué es lo más difícil de la regata? ¿El antes, todo lo de los sponsors, la preparación, etcétera, más difícil de gestionar? ¿O el después, cuando acabas la regata y hay que retornar a la tierra? Porque claro, ¿cuántos días estuviste en la Velus? ¿Cuántos días estuviste, no, navegando en solitario y después Sí, volver a pues unos tierra, ¿no? 100 o así. ¿Ciento cuántos? 160 por ahí. 160, ¿eh? Uh-huh. Buena pregunta, Vali. Pues desde luego yo creo que para un marino lo más fácil, entre comillas, es todo el periodo de mar. Y lo más complejo, lo que menos nos suele gustar, es lo previo. La búsqueda de patrocinadores, la preparación del barco sí, pero normalmente se quita mucho tiempo la búsqueda del patrocinio y atender a los patrocinadores y todas las reglas, etcétera. Y después la vuelta, bueno, la vuelta es compleja, pero más como adaptación. Tampoco normalmente tienes mucho que hacer, excepto, bueno, una entrevista, descansar, es descanso. Sí, es largo también, pero es descanso. Bueno, de hecho, yo ayer me emocionaba, ¿no?, viendo las imágenes del docu. Me he emocionado con dos cosas. Una, justo cuando pasas la línea, ¿no?, y empiezas ahí a celebrar y que hay una neumática que te va apoyando ahí gritando ¡Overnight! Y luego me ha encantado también cuando llegas, ¿no?, y que además, si bien dices, ¿no?, me di ese homenaje de esperar para llegar por la mañana, para, ¿no?, que pudiera estar toda esa gente que me había apoyado ahí conmigo. Sí, Y eso sí, así es fue. como en cuestión de minutos se ve una imagen, un cambio tan drástico de que se te ve a ti solo en el barco luchando, encima se ve, ¿no?, bastante mar, también viento, que ibas, bueno, a toda leche, y de repente un montón de gente, todo el mundo queriéndote abrazar, ¿no? O sea, eso Sí, tienes un uf, impacto. esos días son muy bonitos, pero son muy cansados. La verdad es que acabas agotado, porque llegas eso de estar 50, 70 días sin ver absolutamente a nadie y de repente hay cientos de personas o miles que quieren verte, que quieren hablar contigo Claro. y estás hablando y es que ni les ves. Estás muy emocionado, sí, te hace muchísima ilusión y por supuesto les agradezco a todos y a todas, ¿no? Pero es difícil porque ten en cuenta que no, en el barco no ves a nadie y no hablas con nadie. Claro. Sí, sí, y además Pero eso, lo que decías, ¿no? Todo el esfuerzo físico y mental que llevas, que dices, bueno, dejadme por favor dormir mínimo 24 horas, luego ya hablamos igual, ¿no? sin nada de dormir, olvídate, porque todo el mundo quiere celebrar, Claro. invitarte y luego sí que te vas cayendo por ahí por las esquinas, te sigues un poco en el formato barco, ¿no? Duermes, te levantas otra vez, vas otra vez a celebrar o tienes tanta gente a la que ver y tantas cosas que hacer. Sí, sí. Pero es Y chulo. Por otra parte, te das cuenta también que al final somos seres humanos y pertenecemos a la especie humana. Quiero decir que necesitamos del claro, la contacto, parte ¿no? social, ¿no? Yo creo que ahora nos estamos dando cuenta muchos, ¿no? Sí, Muchos y muchas, ¿no? Que, sí, que- sí. De que somos hecho, de contacto, de relacionado con tribu, eso, de tripu, tripu. tribu, sí. Tripu, tripu. Relacionado con eso, nos pregunta Hugo, a ver, bueno, haciendo el símil, ¿no?, de la situación que estamos viviendo ahora, con el símil también de estar navegando en soledad, de estar un poco aislado de la sociedad, a ver si no sentías ansiedad navegando solo. A ver si o alguna vez has sentido ansiedad de... No, yo nunca. La verdad es que al revés, lo que me produce navegar tanto en solitario como con tripulación es placer. Cada día que estoy en el barco me encuentro mejor físicamente y psicológicamente y no, incluso en solitario estando muchos días, no. Siempre una sensación de paz y de tranquilidad y de bienestar, exceptuando los momentos complejos, pero no, ansiedad no. De hecho, bueno, animamos también a la gente que no haya leído los blogs,
porque bueno, en la regata no, pero después en el proyecto educativo, que ahora empezaremos a hablar de ello, escribías blogs y en bastantes o en varios estaba la palabra libertad, ¿no? Que era lo que ahora vamos a surcar los mares, vamos a, ¿no?, estar donde el paquea Mm, pertenece a la libertad, o sea que lo que transmites es todo lo contrario, ¿no? De esa ansiedad. Sí, sí, el océano y la navegación, bueno, tienen unas reglas y que hay que conocerlas, hay que respetarlas, pero lo demás es un espacio de libertad tremendo y precioso. Sí, sí. Y de hecho, bueno, nos preguntaba Yune a ver cómo se prepara uno para semejantes travesías en solitario. O sea, toda esa parte que antes has dicho, ¿no? Bueno, sí, el sueño se puede entrenar o tal. O sea, esa parte física antes de la regata, más o menos, como qué bloques de actividades hacías o cómo, Bueno, así un poco en físicamente pincelada. yo nadaba, hacía algo de gimnasio, hacía bicicleta y navegaba y navegaba. Fundamentalmente lo que es físico, esas cositas. Y luego, pues para la cabeza, bueno, sí que tuve alguna psicóloga que me echó una mano, pero yo creo que la mejor preparación es desearlo y tener pasión por ello, ¿no? Yo creo que no se puede ir a navegar en solitario si no tienes claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si buscas otro tipo de objetivos a través de la navegación en solitario, pues no te va a ir bien. Sí, sí. Y en cuanto a esa parte mental, bueno, hay gente, ¿no?, que por dormir poco ha tenido alguna alucinación o algún susto. ¿Tú has tenido algo de esto? Sí. En la primera etapa de la vuelta al mundo tuve problemas con los sistemas de gobierno automático, el piloto automático. Es cuando tú te vas a dormir y cuando no, pues hay un sistema que es capaz de llevar el barco, ¿no? Y bueno, tenía una serie de problemas electrónicos y yo creo que generados por ese primer gran temporal que tuvimos en el Golfo de Vizcaya. Y la verdad es que el barco, el paquea era incontrolable. Íbamos navegando muy rápido y de repente hacía un 360 era un horror. Y entonces no llegué a descansar nunca bien en esos primeros 70 días. Y 70, ¿eh? Que se dice, ¿no? Se dice sí, pronto. sí, Lo dices así humildemente como tú eres, pero sí, claro, luego dices 70, ¿eh? Que son 2 meses y pico. O sea, 70 días. sí, sí. Y ahí sí que hubo un día en el cual, bueno, me preocupé porque empecé a no estar cuerdo, no saber si estás dormido, si estás despierto. Uy, Barcatu, que se me Y, ha caído el móvil. y bueno, pues empecé a tener alucinaciones, ¿no? Y eso es muy peligroso. Había Eso, y tú mucha eras gente que consciente de, bueno, esto es una alucinación, ¿no? sí, es como un camino entre la realidad y el sueño. Y es importante que cuando vuelves a esos periodos, digamos, de lucidez o de no o de realidad, el ser consciente de decir, bueno, oye, me está pasando esto, tengo que ponerle freno, o sea, tengo que descansar. Las demás actividades que tengo que hacer en el barco pasan a un segundo plano. Lo primero es ahora descansar, dormir, porque es que si no me voy a morir, joder. Sí, sí. Y entonces, bueno, así lo hice. Qué pasada. Sí, es Me terrible, no poder parece, descansar sí, en el sí. barco es de las peores sensaciones. Claro, porque el barco no se para, en principio sigue navegando, la meteorología va cambiando, tienes que trabajar en las velas, en el orden del barco, en las operaciones y si no eres capaz de dormir, de descansar, pues se pasa mal. Claro. Sí, sí, me imagino. Otra pregunta que nos mandaban era a una persona joven que quiere empezar en las regatas offshore, en las oceánicas. Uy, perdón. Mm. Otra vez se me da la vuelta el móvil. Es una persona que quiere empezar en las regatas oceánicas. ¿Qué consejo le darías? ¿Por qué regata empezar? O... Bueno, le felicitaría primero, ¿no? Le animaría y, por supuesto, le ayudaría en lo que yo pudiera aportar. Pues, ¿qué consejos? Pues primero que empieza a navegar sin regata, muchas horas y muchas millas y lo del barco casi es lo de menos, ¿no? Con cualquier barco. Un barco que poco a poco lo vaya preparando, que haga muchas millas y que después empiece a hacer alguna regata pues de 4 o 5 días y poco a poco pues vaya aprendiendo y sobre todo que pregunte mucho, que se informe mucho, que
que pregunte a la gente más mayor, con más experiencia, que se deje asesorar, ¿no? Que se deje enseñar. O sea, que nada, que Y contacte contigo, que no, sí, ¿no? por supuesto, Vamos, por supuesto. no tengo duda de que eres un gran ejemplo para preguntar dudas, Y que cuestiones. aprenda a reírse mucho de sí mismo, que trabaje mucho su humor, que trabaje mucho su fortaleza y que disfrute de cada día, ¿no? Bueno, pues otra de las preguntas que nos llegaba y era un poco relacionando el mundo de la regata con el mundo del medio ambiente, ¿vale? Porque ahora vamos a empezar a hablar un poquito más, bueno, de los proyectos medioambientales, de cómo hiciste esa transición, ¿no? Y entonces nos la enviaba Carlos y decía que, bueno, que a lo largo de la historia, ¿no? Los barcos siempre han sido una herramienta, o durante mucho, ¿no? Ha sido una herramienta muy importante, depende de qué épocas de la historia, para la parte de medio ambiente, para la parte de biodiversidad y de conocimiento de la biología, ¿no? De hecho, un gran ejemplo es la teoría de la evolución, que todo el mundo ya lo tenemos naturalizado y lo estudiamos. Y bueno, Darwin estuvo 5 años, ¿no? A borde en un barco y ahí se le ocurrió, ostras, mira qué relación hay aquí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿qué símil crees? ¿O crees que hoy en día la gente que está navegando en regatas oceánicas ¿no? Como eso, compitiendo y tal. ¿Crees que hoy en día todavía o también existe esa conciencia medioambiental de querer conocer lo que ves durante la regata, conexión con el medio ambiente, Sí. o es más Bueno, competición? creo que lo que yo he conocido desde hace 30 años o 40 aquí es que la conciencia ecológica sí ha mejorado, lógicamente, muchísimo, en todos los estilos de navegación y en las regatas también. Uh-huh. Pero en los últimos años esta conciencia sigue existiendo, creo, pero se ha profesionalizado todo tanto las competiciones, la gente va tan al segundo y tan al límite que yo creo que reparan muy poquito en todo lo que les rodea, ¿no? Casi el océano se ha convertido en un circuito de Fórmula 1. Yeah. No quiero decir con esto que los patrones tengan adoren en la mar y lo cuiden, pero es que no hay tiempo, es muy exigente. Uh-huh. Sí, sí, era por eso. Bueno, de hecho, bueno, ahora me está... ¿El qué, barca tú? Que me voy a tomar una cerveza solidaria de la Salve. Ah, Osondo. Mira, nosotros se nos han acabado, si no estaría aquí también brindando contigo. Pero bueno. Es de la Salve, que hace una buena labor ahí ayudando a la gente en Bilbao, así que hay que echar Pues una mano. saludo. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces eso, bueno, hiciste ahí una transición, ¿no? De lo que es la competición a la educación. Y entonces ahí surgió el gran proyecto, ¿no? Paquea Vizcaya, con 3 expediciones, que esto fue entre el 2010 y 2013, ¿no? Que lo tengo aquí en la chuleta. Sí. Y hubo 3 expediciones, ¿no? Una a Cabo Norte, otra a Terranova y Groenlandia y otra a la Antártida. Así Así es, para Ana. que, por poner en contexto, digo, ¿no? Sí, pues mira, esto nació porque al regresar de la Vuelta al Mundo, la Icastola Andramari, de hecho, me pidió a ver si podía ir a estar con los alumnos en una mañana. Y entonces, bueno, surgieron un montón de inquietudes, de preguntas y fue un día muy chulo. Muy chulo. Habían hecho dibujos de la Vuelta al Mundo durante el año. Eran pequeñitos, igual de 6 o 7 años. Y no sé, me quedó tan buen recuerdo y salí tan contento de aquel día que dije, joder, yo creo que hay que hacer algo para los chavales. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Bueno, y la idea era esa, no inventamos nada, ¿no? Al final había proyectos, algún que otro proyecto por ahí por el mundo que habíamos leído, que habíamos seguido, y era un poco, me estoy acordando de Peter Blake, el neozelandés, que, bueno, yo tenía un amigo en común y le había seguido desde hace muchísimos años. Y bueno, era, pues eso, volver un poco a lo de Darwin, ¿no? El ir recorriendo el planeta y el ir contando las maravillas que nos da el océano alrededor de un proyecto socioeducativo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí construisteis el Paquea, ¿no? Que siempre tiene, o sea, tenía el mismo nombre, pero era totalmente diferente al Paquea de regatas, obviamente. Y, Sí. perdón.
Y estaba preparado, o sea, ya el barco en sí era muy indicativo de lo que queríais transmitir con el proyecto, ¿no? Porque cómo estaba preparado con placas solares para usar energías renovables, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, el barco era un barco antiguo de hacer la vuelta al mundo con tripulación y contra el viento y la mar. Era un barco de acero muy duro, un casco muy duro, un barco potente de 21 metros y, bueno, digamos que capacitado para navegar por todo el planeta, incluso en zonas de hielo. Y, bueno, sin duda, sí, claro, si vamos a hablar de un proyecto medioambiental y con energías renovables y tal, pues teníamos que dar ejemplo. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, pues teníamos un eólico, teníamos unas placas solares. eh, Día a día íbamos contando cómo vivíamos, ¿no? De hecho, bueno, veréis ahí los vídeos, etcétera. Ujú. Y tomamos muestras también con la red que tú también conoces, Ana. Sí, ¿no? Los plásticos también, Sí, cogisteis de plancton. UPV con la Universidad de Cádiz y, bueno, ya colaborando con, yo creo, de los primeros estudios de microplásticos, ¿no? Que se hicieron así. Y como íbamos por zonas que no había mucho paso de mercantil ni de pesquero, bueno, pues yo creo que les resultó interesante. Ya a nosotros, pues, lógicamente, nos apetecía hacerlo y no nos costaba nada. Y Sí, sí, después de íbamos hecho, a países diferentes. perdona, una que te corte, pero si hay gente, bueno, eso, del ámbito de la biología marina, tal, uno de los papers, uno de los estudios científicos más importantes y más interesantes, de los primeros que se hizo del tema del microplásticos, que había varias Ujú, universidades conectadas y tal, bueno, ahí ujú. aparece Paquia Vizcaya, aparece Andrea, Así. sí, participante por Qué haber bien, tomado esas sí, sí. muestras, o sea que otro Sí, granito es que más que aportasteis, ¿no? brutal, Para mejorar el porque, planeta. claro, hoy en día, en el 2020, ya esto nos suena como bastante más familiar, tristemente, ¿no? Pero en el 2010, 11, cuando empezamos, pues era complejo ir a contar esto, empezando por los patrocinadores, ¿no? Porque te miraban con una cara de locos, ¿no? Bueno, estos están locos, que hablan de microplásticos, que hablan de concienciación medioambiental alrededor de los océanos. Y, bueno, pues gracias que ha cambiado la situación y ahora es más común, ¿no? Con lo cual me alegro un montón que hayamos Sí, ya puesto hay mucha nuestra, más conciencia. nuestra, Sí, sí, sin duda. nuestra- Vuestra tanta. ¿eh? Sí, y así, bueno, y lo que hacíamos era ir por diferentes países y lugares del planeta y contactando con personas, con biólogos, con estudiosos que trabajaban alrededor de problemáticas de los océanos. Y la verdad es que fue un regalazo el poder aprender de toda esta gente, ¿no? Sí, sí. Al final es un intercambio mutuo, ¿no? De conocimiento. Lo que es una Sí, chulada. sí, y era muy bonito que vinieran al barco, que nos contaran en qué estaban trabajando. Nosotros, bueno, eran encuentros, la verdad es que guardo muy buen recuerdo de todo aquello. Sí, sí. De hecho, entonces, eso, la primera expedición fue a Cabo Norte, ¿no? Mm, La segunda expedición fue a Terranova, Groenlandia, y sí, relacionado con nuestra historia, claro, bueno, que no los vascos, bueno, en la caza de la ballena, porque hace muchos mm, años hoy en día hemos aprendido de este error, pero también hay que entender que hace años era un recurso que le traía riqueza, ¿no? Al pueblo, porque se usaba el aceite, etcétera. Entonces, claro, claro, claro. haciendo esa expedición, ¿qué fue lo que más te impactó cuando estuvisteis por la zona de Groenlandia? O algo que recuerdes de, ay, aquella tarde, ¿no? Algo que recuerdes en especial de la caza de la ballena en esa... Bueno, la expedición de Ternúa, de Terranova y Groenlandia, la verdad es que fue muy, como has dicho, muy temática, ¿no? De la historia de los vascos, de los pescadores vascos persiguiendo a las ballenas. Sí, sí, a la ballena franca o Claro, la vasca. ballena franca, cuando Europa y el mundo se iluminaba con aceite, con saín, ¿no? Con aceite de ballena. Entonces, era una empresa muy importante entonces, de las más importantes. Y tuvimos la suerte de contar con Michael Betham, un historiador canadiense, gran amigo, y ya simplemente la formación previa a zarpar, aprendiendo de toda la historia y toda la vinculación vasca con aquellas costas y aquella cacería, fue muy emotiva y muy interesante. Y momentos chulos, pues me acuerdo cuando llegamos tengo la cabeza ya, se me olvidan los A Bay nombres. of Fundy. ¿Puede ser por ahí o no? No me sale Byron Bay. Bueno, ahora te lo digo. Cuando llegamos a Terranova, Sí. a un pueblito ahí donde se hundió el San Juan,
hay un museo de los balleneros vascos, Red Bay. Red Bay. Es un pueblo muy pequeño, un puerto enano, todo súper tranquilo. Imagínate, es que no había nadie en el pueblo y bueno, amarramos, era un muelle de madera y ya luego después, bueno, vino el alcalde, yo creo que eran 7 en el pueblo y hay un museo muy chulo ahí de los balleneros vascos y entonces nos llevaron a verlo y desde el propio museo veíamos el barco. O sea, el pueblo era muy pequeño, así como de ese estilo de balleneros de Ternúa, ¿no? De Terranova. Ujú. Y fue chulo porque me acuerdo que vino una excursión de norteamericanos y les decía el del museo, mira, estos han venido navegando, estos son vascos como los de hace 500 años, pues están ahí amarrados y tal. Sí, de repente flipas un poco con esas cosas, ¿no? Todavía los hornos donde cocían el aceite, o te encuentres trozos de teja de los aterpes de los tejados que construían hace Sí, sí. 300, 500 años, ¿no? Sí, yo siempre, bueno, o lo pienso o lo intento pensar así, ¿no? Porque es una historia muy, muy triste lo que ocurrió con, ¿no? con la ballena franca glacial, que, bueno, había 2 poblaciones, una en Mm, la zona de América, ¿no? En el Atlántico y otra en la zona europea. Y mm, bueno, en nuestra zona pues ya ha desaparecido totalmente. mm. En la zona de América todavía sigue habiendo una población, pero bueno, están en estado crítico porque además son especies muy vulnerables. Claro, necesitan tener, ¿no? bastante edad para poder reproducirse. Entonces el Ujú, impacto, claro, es mucho mayor que cuando pescas una sardina que pone un montón de huevos, ¿no? O sea que... claro, Pero intento darle la vuelta a eso y decir, bueno, quizás eso nos ha hecho darnos cuenta de nuestro error para aprender en la conservación de otras especies, ¿no? De otros cetáceos y hoy en día creo que hay más conciencia, ¿no? En este sentido. sí, sin duda que ha sido un mal ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo, sí, 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 sí. sí. Nada, y bueno, y luego es, sí, sin duda, o sea, tienes un montón de lugares ahí en la zona de Terranova. Subimos el río San Lorenzo hasta Quebec y Ujú. bueno, la verdad es que cuando a la gente me suele decir, ¿dónde volverías y tal? Bueno, pues a muchos lugares, pero si hay un sitio recomendable para que alguien se pegue un viaje inolvidable, es el río San Lorenzo, subir el río San Lorenzo. Yo creo que Sí. sí, por la biodiversidad que tiene, es todo medio parque natural, bueno, y los propios guardas forestales son majísimos y, no sé, todo fue como un sitio inolvidable. Está la mar muy tranquila, pasas del frío de fuera, porque tienes mucho frío fuera, con a un iceberg, a días de muchísimo calor dentro. Entonces está como explotando toda esa naturaleza Ujú. y es, Qué es, bueno. sí. Pues nos lo apuntamos para futuros viajes. Y eso, entonces, luego, Pues, después, ¿el qué? Dime. cuando nos suelten. Eso, cuando nos suelten, sí, sí. Esperemos que pronto. Y la tercera expedición a la Antártida, que esa fue ya como la expedición, ¿no? más larga, porque Mm, fue 6 meses, más tripulación también, ¿no? Que hacían 3 sí. tripulaciones. Esto, bueno, lo hablamos un poquito también con Xavi y con Gon, que también si alguien quiere echar un ojo a esas entrevistas las hemos colgado en el canal de Tantac de YouTube. Y entonces, en esa expedición de la Antártida, ¿qué es lo que más o con lo que te quedas? Dinos 2 cosas con las que positivas, ¿eh? Positivas. No, no, todo positivo. Desde luego que todo positivo. Sí, bueno, Bueno, fue la Xavi nos contó que expedición, la vuelta fue un poco durita. el cruce de la El cruce, sí, Antártida, sí. Ushuaia y Cabo de Hornos. Sí, Sí. sí, la verdad es que fueron días complicados. Me quedo, bueno, aquella expedición fue un poco la expedición reina, ¿no? O sea, un poco el final del proyecto que había ido evolucionando y aprendiendo por el camino con las expediciones anteriores, concluía con esa expedición que era la más larga en millas y en dificultad. Ujú. Y como bien nos habrá contado Gonzalo y Xavi, también íbamos rotando las tripulaciones, etcétera. Entonces, si me tuviera que quedar con 2 cosas, por ejemplo, una, sin duda, es todas las tripulaciones, o sea, las 25 o 27 que pasaron o pasamos por el Paquea, Ujú. un regalo del cielo, desde luego. O sea, en cuanto a funcionamiento,
implicación, participación. Sí, yo creo que de todos ellos guardo un recuerdo, bueno, no solo recuerdo, nos solemos ver menos de lo que nos gustaría, pero bueno, somos una piña, ¿no? Está claro. A ver cuándo nos juntamos. Y después la sensación de la Antártida, o sea, habíamos estado con mucho hielo en Groenlandia, pero la Antártida es algo muy especial, es muy potente. Es muy potente en cuanto a que sigue medio virgen, con sus Sí. peros, De hecho, mira, hoy estaba leyendo hoy que hay más de 10.000 especies descritas, más todas las que hay que nos quedan por descubrir, por supuesto, porque claro, es un sitio tan extremo que las condiciones para poder investigar ahí son duras. Y que tan solo el 5% está protegido, ¿eh? Siendo un sitio ¿no? de una característica tan especiales, tan extremas y además tan importante de cara a lo que nos viene un poco del cambio climático, ¿no? Porque, bueno, todo con el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, etcétera. Y solo el 5% está protegido. Bueno, tuvimos la suerte de conocer muchos proyectos científicos que se estaban haciendo en las diversas bases y, bueno, la verdad es que eran muy interesantes, muy actuales y tristemente muy actuales, ¿no? Y sí, con esa sensación de... Buah, y el día de las... Bueno, uno de los días que estuvimos con las ballenas, que vi que Xavi también lo había mencionado. He visto, o sea, 1000 veces ese vídeo, ¿eh? 1000. Buah, ese día es una pasada. Es yo precioso. creo que ya podemos morir tranquilos porque fue un día precioso, sí. Sí, ese silencio absoluto y ver cómo son ellas las que se acercan, ¿no? Y empiezan a acercarse cada vez más y hay un momento en el cual una enorme se gira y pasa a 30 centímetros del casco. Estamos ahí en la proa, flipan. Inolvidable. Y el día que se nos olvide, por favor, recordárnoslo. Qué pasada. Sí, la verdad es que, bueno, ya escuchándote ya lo transmites. Y si veis las imágenes ya todavía alucináis más de esa escena, la verdad. Sí, un día único. Sí. Pues yo aquí también quería decir un pequeño aporte o algo que a mí también me fascinó viendo el documental y viéndolo un poquito desde dentro. Es ya no solo toda esa aventura que vivieron todos los tripulantes que estuvieron a bordo contigo y vosotros mismos, sino el después, ¿no? El llegar a las escuelas, el implicar a los más chiquis, de, bueno, todo lo que hay, porque además es muy bonito, porque, ¿no? Dices en el documental, claro, para poder cuidar algo, primero lo tenemos que conocer. Y entonces, ¿no? Esa labor me parece que bueno, fue increíble. Y sigue siendo. Fue muy chulo, Ana, es que eres casco, porque eres parte también, ya lo sabes. Yo creo que el gran problema que tenemos en la mar es que nuestra alfombra no es transparente, ¿no? Quiero decir que si la superficie del mar fuera transparente, si fuera un acuario, ¿no? Si pudiéramos ver toda la basura y todo lo que sucede abajo, bueno, por una parte veríamos la vida y eso nos enamoraría y nos haría cuidar y respetarlo más. Y por otra parte veríamos la basura que existe, ¿no? Entonces, ese tapiz que cambia de color, pero son azules, son verdes, son grises, pues tenemos que darlo a conocer a través de nuestra labor, ¿no? Por lo menos en el tiempo que nos queda aquí, ¿no? Que yo creo que es nuestra obligación. Y fue muy bonito de aquel proyecto, los encuentros con las icastolas cuando íbamos, que fuimos a muchísimas, yo creo que unos 40 o 45 mil niños y niñas pasaron por el barco, por Paquea, con la visualización de los documentales que hacíamos y con la visita al barco, ¿no? Porque alguno me decía, bueno, ya, pero hay muchos documentales, ¿no? Nosotros nos hemos quedado con Cousteau y con Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Ya, que está muy bien. También. Y les tenemos mucho que agradecer, pero claro, teníamos un valor extra, que es que tocaban el barco que salía en la tele, que salía en el documental y veían a la gente que salía en el documental. Y eso, pues, emociona e ilusiona, y igual llega un momento en el cual ese niño o niña de 8, 9, 10, 12 años, pues le despiertas algo, ¿no? Y con muchos pocos hacemos algo grande. También fuimos por los puertos del Cantábrico, sobre todo de Euskadi, y eso era muy chulo, porque íbamos, a Lekeitio, a Mutriku, amarrábamos el barco, estábamos 2 o 3 días,
y las icastolas de alrededor, que no podían o les costaba más venir en autobús hasta Guecho, se acercaban al barco Oiva. Esos días fueron increíbles porque, claro, cuando los niños y niñas vienen de las casas, pues también los padres y las amachus y los haitites de las mamás se involucran. Entonces, al final, todo el pueblo estaba alrededor del barco, ¿no? Claro, y además, ¿no? Haciendo educación ambiental con los niños, muchas veces se ve la educación al revés, que, ¿no? Cosas que tú les cuentas a los niños, después son los niños quienes educan, ¿no? O se los cuentan a sus padres, como bien dices, en casa, y Sí, bueno, sí, hay sí. cambios ahí de conciencia, ¿no? Muchas Súper cosas nos vienen importante. así, claro, tienen Sí, que venir sí. por ahí, ¿no? Sí. Bueno, podríamos estar aquí horas y horas hablando. Lo que pasa es que estoy viendo de aquí que son -5. Sé que igual hay gente que luego hay que ir, ¿no? A aplaudir Se nos ha pasado por volando, sí, esta sí, sí. labor. Y entonces, la pregunta también, ¿y ahora qué? ¿A qué te dedicas o qué planes tienes ahora para verano? Bueno, yo ya sé, Bueno, pero preguntan por aquí. ahora, ahora un poco como todos, ¿no? Todos nosotros hay que... Suelen decir capear el temporal, ¿no? Pero a mí no me gusta lo de capear ya. Yo creo que hace años que no se capean los temporales, ¿no? El temporal hay que aprovechar, bueno, pues para recapacitar, para intentar aprovechar toda esa energía para posicionarte donde quieres ir en un futuro cercano. Yo creo que son momentos para vivirlos desde la tranquilidad y la reflexión, pero no dejar de soñar y de planificar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Buena pregunta. Bueno, tengo ahí un proyecto en mente chulo, a ver si conseguimos zarpar. No va a ser fácil, os lo digo, pero bueno, podría ser una continuación de esta labor que iniciamos ya hace muchos años y tan necesaria hoy en día. Lo hablábamos hace poco, ¿no, Ana? Cómo relacionar esta crisis que estamos viviendo con la crisis medioambiental y con Sí, nuestra sí. relación con el planeta. Y bueno, yo creo que ya son muchas las voces que lo relacionan directamente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos, por ahí quiero seguir. Creo que es la mejor labor que puedo hacer. Y mientras tanto, o durante, pues seguiremos dando la oportunidad a la gente para que navegue con nosotros, para que conozca la mar de una forma diferente, como hicimos el verano pasado, toda la temporada pasada, yendo a Galicia, navegando desde Guecho hasta Galicia, y luego también en las Rías Bajas, y en las Rías Altas y en la zona de Finisterre. Estar a bordo de una forma tranquila, aprendiendo, charlando y bueno, conociendo lo que es la mar y la navegación de una forma directa, ¿no? Y bonita y sobre todo muy tranquila. Sí, sí. De hecho, mira, por aquí estaban preguntando, ¿cómo nos podemos poner en contacto? ¿Cómo se pueden ver? Bueno, los vídeos de los que hemos hablado están en Paquea Vizcaya y para ponerse en contacto, para poder disfrutar del mundo y de No, Galicia, si quien quiera también en verano, en Océano Paquea, ¿no? En paquea.info, ¿es? eh, Océanopaquea.info, paquea.info. Ahora me ha sí, entrado la duda. vale, para que ya nos y si no, Cantac, Sí, y pasamos sí, el contacto. O sea, seguro que hacemos las dos cosas, ¿no? Seguro que pasamos una temporada fantástica como fue la anterior, que joder, vino una gente a bordo que ahora son amigos y amigas y esperamos verles este año también. Y seguiremos trabajando en proyectos con la vinculación con la mar y con los océanos y a cuidarnos. claro que sí. Bueno, pues es que ricasco. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado ahí conectado, atento, enviando saludos, preguntas. Perdón porque hay bastantes preguntas que han quedado en el aire, pero es que, joder, con Unai... Bueno, yo llevo 1000 horas habladas y otras 2000 millones que me quedan y podríamos estar aquí todo hoy. Bueno, O cualquier sea día que que... queráis, si queréis la semana que viene, hacemos otra, que yo estoy encantado. Oh, perfecto, mira, apuntamos, tomamos nota. O Al sea que... balcón. Al balcón. Eso. Vale, pues es que recasco por todo, Unai. Mira, es Venga, que vosotros, por ser Diana. Capi y por poder contar contigo. Un placer. Venga. Venga, agur. Adiós a todo el mundo.